a participar a esta entrevista. Para empezar, ¿me podría decir su nombre completo, su edad y nivel educativo? Bueno, yo me llamo Ana Marilú Aquino Garay. Bien, entonces para empezar, la primera pregunta sería, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori? Durante el gobierno de Alberto Fujimori, el Perú estaba en varios problemas importantes en el tema económico. Lidiamos con un aumento de precios y también con una gran deuda, aunque aparecieron reformas económicas que estabilizaban los problemas, seguía en lo político. Fujimori disolvió el Congreso en el año 92 por un autogolpe. Además, en su gobierno había mucha corrupción y violaciones de derechos y terrorismos sociales. Había una desigualdad profunda, las esterilizaciones forzadas a las mujeres campesinas. Bien, ya. La segunda pregunta es, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Alberto Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? El implemento forzada en el conjunto se conoció como el Fujihok, así lo llamaban. Había liberación de precisos reformas fiscales. Esto redució en inflación y estabilización la economía, lo que restauró confianza y atrajo inversionistas al que país, pero principalmente existió la pobreza y desempleo. Eso pasó a corto plazo. Mi nombre es Rosa Janampa Palacios y voy a entrevistar a Melanie Flores. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Alberto Fujimori para abordar la pobreza y desigualdad en el país? Algunas políticas sociales implementadas fueron Programa Nacional de Apoyo Alimentario, Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social. También hubo una construcción de escuelas y postas médicas en zonas rurales. Si bien hubo esfuerzo por abordar la pobreza, los críticos argumentaban y criticaban, ya que ellos decían que estos eran utilizados con fines clientelistas. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Alberto Fujimori para combatir los grupos de terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Las medidas contra los grupos terroristas fueron controversiales, incluyendo leyes antiterroristas más duras. También hubo una creación de rondas campesinas y operativos militares con alto perfil. Estas acciones lograron reducir significativamente la violencia terrorista, pero también fueron acusadas de violencia por derechos humanos. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinos e indígenas. ¿Qué opinas sobre esto? Honestamente sé que a Fujimori se le acusó de eso. No estoy al tanto si realmente fue condenado, fue probado eso, ¿no? Pero en el caso que sea así, me parece que es una medida extrema. Creo que en algunos momentos sí es importante que el Estado
pueda tener políticas para poder controlar la natalidad, pero esas políticas tienen que ser sostenibles y éticas, ¿no? Y no llegar de repente a esos aspectos. En el caso que esas esterilizaciones forzadas hayan sido tal cual se manifestaron, creo que eso estaría dentro de los puntos negativos que tuvo el gobierno, ¿no? Okay. ¿Conoces las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus restricciones de la libertad de la expresión? Sí, digamos de que no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Y durante el Fujimorismo no hubo una libertad de expresión, sobre todo a partir del autogolpe, ¿no? Sobre todo se comenzó a ser más evidente, sobre todo a partir del año 95, sobre todo recuerdo, ¿no? A partir del año 95 vimos que en la sociedad había diarios chicha, había tanto la prensa escrita como la prensa en televisión, porque en esa época no había internet ni redes sociales. Se notaba que estaban todas controladas. ¿Y por qué se notaba eso? Porque no se resistían a lanzar noticias en contra del gobierno. Y básicamente cada vez que a Fujimori le salía un adversario político, toda la prensa de manera orquestada se le iba encima, ¿no? Eso pasó con Alberto Andrade, eso pasó con Alejandro Toledo y toda persona política que representaba una amenaza, ¿no?, al gobierno, ¿no? Y es más, yo recuerdo que en época electoral, sobre todo en las elecciones del 2000, que fue en las elecciones donde Fujimori luego saldría por el tema de los Vladivideos, ¿no? Fue mucho más evidente, ¿no? Digamos, toda la empresa orquestada, ¿no? Y además, ya con los Vladivideos y todo lo que vino después, que ya se supo, ¿no?, el financiamiento a Darío Chichas, nos dimos cuenta que lo que estuvo viviendo realmente era una dictadura, porque era un gobierno que había cortado la libertad de expresión, que controlaba el Jurado Nacional, controlaba la magistratura, controlaba los organismos públicos, y de alguna manera, pues, eso le hizo mucho daño al país, ¿no? ¿Qué opina acerca de las medidas que se realizó en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario del Túpac Amaru y el Sendero Luminoso? O sea, me refiero a que qué hizo Alberto Fujimori para combatir a los terroristas, porque en aquello entonces los terroristas habían tomado control en nuestro país. Bueno, para eso sí, pues Fujimori se hizo buen gobierno, porque, ¿cómo se llama? Los terroristas, mejor dicho, aguantó la delincuencia. En su época que estaba, pues, Fujimori. Ok. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? A lo que me refiero es que Fujimori dio como que una ley de que las mujeres ya no podían tener más de 2 hijos o 5 hijos. Eso sí, sí es verdad. No podía tener muchas familias, que 2 o 3, a tres hijos nada más por familia. Ok. Y también apoyaba mucho también, pues, a las mujeres lactantes que estaban embarazadas. Ya. ¿Conoce algunas medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad? O sea, ¿qué medidas tomó su gobierno de Fujimori contra la empresa para controlar, digamos, que sacaran todo lo que era revelado de lo que estaba pasando realmente en el gobierno? No puedo entender. ¿Cómo sí? O sea, ¿qué medidas tomó el gobierno de Alberto Fujimori para que las prensas, los periodistas, no sacaran a la luz lo que realmente estaba pasando en el gobierno, en su gobierno? O sea, es como que, por decir, le doy un ejemplo, en aquel entonces, Alberto Fujimori
o otros, ¿cómo le puedo explicar? Otros presidentes que tuvieron el país, por decir, como el Canal 4, el gerente, el que es el dueño de aquel canal, fue sobornado por el mismo gobierno, que les dieron una faja de dinero. Ah, ya. Buenas noches, mi nombre es Elmer Jerónimo García y hoy realizaremos una entrevista con la profesora Marta Inés acerca de las posturas u opiniones sobre el gobierno de Alberto Fujimori del año 1990 al año 2000. Primera pregunta, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Yo creo que lo que heredó él ya era un problema económico del gobierno de Alan García y luego con él fue realmente ya el abuso de las Fuerzas Armadas. Ok. Segunda pregunta, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Bueno, él implementó el tema del ajuste porque nosotros vivíamos con unos precios que estaban subsidiados por el Estado y él prácticamente lo que hizo es ajustó a la realidad y eso fue el paquetazo, un shock que tuvimos, ¿no? Pero yo creo que era necesario para que pueda salir adelante la economía. Ok.